¿Te gustan las historias que ponen la piel de gallina, las leyendas misteriosas y los relatos que hacen que pienses dos veces antes de apagar la luz? Entonces, estás en el lugar correcto. En este canal, cada video es un viaje a lo desconocido, trayendo cuentos escalofriantes, curiosidades y misterios que no encontrarás en cualquier parte. Así que suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también ame una buena historia oscura. De esta manera, nos ayudas a crecer y te aseguras de no perderte el próximo relato. Segundo relato. La Hacienda de las Invitaciones Eternas. Relatado por Juan Bautista Silva, 45 años, camionero de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi nombre es Juan Bautista, pero todo el mundo me conoce como Juan el Trailero, apodo que gané después de años transportando ganado por todo el norte de México. Desde hace 23 años conduzco camiones por las carreteras del desierto, llevando mercancía de un estado a otro, conociendo cada ciudad, cada pueblo, cada rancho perdido en medio de la nada. Ya he recorrido más de 2 millones de kilómetros en esas carreteras de tierra y asfalto, y he visto paisajes que quitan el aliento, y también cosas que preferiría olvidar para siempre. Trabajo principalmente en el trayecto entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y Torreón, Coahuila, pero también hago fletes para Monterrey, Guadalajara, Tijuana, dependiendo de la demanda y del precio que ofrezcan. Es una profesión dura, que exige que pases días lejos de casa, durmiendo en la cabina del camión, comiendo en fondas de carretera, lidiando con todo tipo de peligro que esas carreteras ofrecen. Pero lo que me sucedió una madrugada de marzo de 2021 fue algo que cambió completamente mi forma de ver el mundo y de entender los misterios que existen en este inmenso desierto. Estaba regresando de una entrega en Monterrey, cargado con productos agrícolas que necesitaban llegar a Ciudad Juárez antes del mediodía del día siguiente. Era una carga pesada, unos 15,000 kilos de equipos para riego, y yo conducía despacio para no forzar demasiado el motor de mi viejo tráiler, que ya tenía más de 500,000 kilómetros recorridos, pero aún me servía fielmente. Era una noche oscura, sin luna, con nubes cubriendo las estrellas. El tipo de noche que los traileros conocen bien. Silenciosa, solitaria, donde el único sonido es el rugido del motor y el ruido de los neumáticos en el asfalto. Yo conducía desde hace más de 8 horas seguidas, parando solo para repostar y comer algo, ansioso por llegar a casa y descansar al menos algunas horas antes del próximo viaje. Estaba en una carretera secundaria que cruzaba una región rural entre Torreón y Ciudad Juárez, un área que yo conocía bien después de años haciendo esa ruta. Era una región de haciendas antiguas, muchas abandonadas después de que las familias emigraron a la ciudad o vendieron las tierras a grandes empresas agrícolas. Propiedades que un día fueron prósperas, con casa grande, corrales llenos de ganado, hoy eran solo ruinas cubiertas por la maleza. Alrededor de las 2:30 de la madrugada. Sentí que el camión empezó a jalar ligeramente hacia la derecha. Conocía bien esa señal. Llanta ponchada. Era el tipo de problema que todo trailero enfrenta regularmente, especialmente en las carreteras secundarias llenas de piedras sueltas y hoyos que pueden perforar fácilmente una llanta cargada. Me detuve en el arcén y bajé para verificar las llantas. Como sospechaba, la llanta trasera derecha estaba completamente desinflada, probablemente ponchada por algún clavo o piedra puntiaguda. No era nada grave. Siempre llevaba llanta de repuesto y herramientas para este tipo de situación, pero sería al menos 1 hora de trabajo debajo del camión, en una carretera desierta, en medio de la madrugada. Tomé el gato hidráulico, la llave de cruz y comencé el trabajo de cambiar la llanta. Era un proceso que ya había hecho cientos de veces, pero siempre tardado y cansado, especialmente con una carga pesada que dificultaba el levantamiento del camión. El sudor escurría por mi rostro incluso con el frío de la madrugada, y yo me concentraba en el trabajo para no pensar en la soledad de esa carretera vacía. Fue entonces cuando empecé a escuchar música a lo lejos. Al principio pensé que era otro camión acercándose con la radio a todo volumen. Era común encontrar colegas a quienes les gustaba conducir escuchando música ranchera o cumbias para espantar el sueño y la soledad de la carretera. Pero conforme prestaba más atención, me di cuenta de que el sonido no venía de la dirección de la carretera. Venía de una propiedad que quedaba a unos 100 metros de donde yo estaba, del otro lado de la cerca de alambre de púas. Era una hacienda que yo ya había visto muchas veces durante el día, siempre abandonada, con un caserón antiguo en medio de un terreno rodeado de árboles viejos. La construcción era imponente, del tipo que se veía en las haciendas ricas del siglo pasado: 2 pisos,
porche amplio, columnas de ladrillo, tejas de barro, pero desde hace años estaba claramente abandonada, con ventanas rotas, maleza creciendo alrededor, portones oxidados. Solo que esa madrugada, la hacienda parecía haber vuelto a la vida. Había luces encendidas en varias ventanas del caserón, una iluminación amarillenta que bailaba como si fueran lámparas de aceite o velas, y la música que yo estaba escuchando venía de ahí, acompañada por otros sonidos que empezaron a hacerse más nítidos conforme yo prestaba atención. Conversaciones animadas, carcajadas, el ruido de platos y vasos, como si hubiera una fiesta en pleno desarrollo. Detuve lo que estaba haciendo y me quedé escuchando por algunos minutos. La música era antigua, del tipo que mi abuelo solía escuchar. Valses, tangos, música de salón de los años 1940 o 50. Entre las melodías lograba distinguir voces de personas conversando, riendo, cantando junto con la música. Risas cristalinas de mujeres, voces graves de hombres, gritos de alegría y celebración. Una fiesta en plena madrugada en una hacienda abandonada en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. Terminé de cambiar la llanta, pero mi curiosidad era más fuerte que la sensatez. Guardé las herramientas y en lugar de seguir viaje inmediatamente decidí acercarme a la cerca para ver mejor lo que estaba sucediendo. Crucé la pista vacía y llegué hasta el alambre de púas que separaba la carretera de la propiedad. Desde ahí, podía ver el caserón con mucha más claridad. Realmente había luces en varias ventanas y sombras moviéndose allá adentro, como si decenas de personas estuvieran circulando por las habitaciones. La música estaba más nítida, y yo lograba distinguir perfectamente una voz femenina cantando una canción antigua que mi abuela solía tararear cuando yo era niño. El jardín alrededor del caserón, que durante el día parecía completamente invadido por la maleza, ahora estaba iluminado por antorchas o lámparas de aceite que creaban círculos de luz dorada. Podía ver personas caminando por los senderos, parejas bailando en el porche, grupos conversando animadamente en los bancos de piedra. De repente, como si alguien hubiera encendido un generador potente, todas las luces del caserón se encendieron al mismo tiempo. El edificio entero quedó iluminado como si fuera de día, cada ventana brillando intensamente, cada habitación revelando actividad intensa. La música se detuvo abruptamente, creando un silencio repentino que contrastaba violentamente con la festividad de segundos antes. Fue entonces cuando vi a las personas en el porche del segundo piso. Eran unas 15 o 20 personas, todas vestidas con ropa de época que parecían sacadas de una película antigua. Los hombres usaban trajes oscuros elegantes, chalecos, sombreros de fieltro, algunos con sombreros de copa. Las mujeres vestían vestidos largos con volantes, corsets ajustados, guantes que llegaban hasta los codos, sombreros ornamentados con plumas. Era como si una fiesta de los años 1940 hubiera sido transportada intacta al siglo XXI. Todos estaban parados, completamente inmóviles, como si fueran estatuas dispuestas en poses elegantes. Y aunque estaba a unos 100 metros de distancia, sentí como si todos esos ojos estuvieran fijos directamente en mí, estudiando mi presencia, evaluando si era bienvenido a esa celebración extraña. Un escalofrío recorrió mi espalda, incluso con el calor sofocante de la madrugada del desierto. Había algo profundamente perturbador en esa escena. Una sensación de que estaba presenciando algo que no debería estar sucediendo, algo que desafiaba las leyes naturales del mundo. Entonces, una de las mujeres en el porche, una figura elegante vestida con un vestido azul oscuro que brillaba bajo las luces, levantó lentamente el brazo derecho y me hizo una seña. El movimiento fue grácil, casi ceremonioso, como una invitación silenciosa para que me acercara y me uniera a la fiesta. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que hizo que mi sangre se helara por completo. Ninguno de ellos tenía rostro. Donde debería estar el rostro de cada persona, ojos, nariz, boca, rasgos humanos, había solo una superficie lisa y oscura, como si hubieran sido borrados por una fuerza sobrenatural. Pero yo podía sentir que me observaban. Sentía el peso de esas miradas inexistentes penetrando mi alma, estudiando cada movimiento mío con una intensidad que me dejaba paralizado. La mujer que había hecho la seña comenzó a bajar lentamente los escalones del porche, sus pasos resonando en el silencio de la noche como latidos de un corazón gigante. Caminaba con una elegancia sobrenatural, el vestido azul flotando alrededor de sus piernas como si fuera de agua.
Los demás permanecían en el porche, pero todos parecían seguir sus movimientos, todas esas cabezas sin rostro girando en perfecta sincronía. Ella caminaba directamente hacia mí, atravesando el jardín iluminado con pasos medidos y determinados. Y aunque no podía ver su rostro, yo sabía que ella estaba sonriendo, sabía que se estaba preparando para hacerme una invitación que yo no debería aceptar bajo ninguna circunstancia. No esperé para descubrir lo que iba a suceder cuando llegara hasta la cerca. Corrí de regreso al camión como si el mismo demonio me estuviera persiguiendo. Encendí el motor con las manos temblando y aceleré lo más que pude en dirección a Ciudad Juárez. Por el retrovisor, vi que todas las luces del caserón se apagaron simultáneamente, sumergiendo la propiedad en una obscuridad absoluta, como si nada hubiera sucedido. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en mi pecho. Conduje los 40 kilómetros restantes hasta Ciudad Juárez sin parar una sola vez, verificando constantemente el retrovisor para asegurarme de que no estaba siendo seguido por algo que yo no podría explicar. Llegué a la ciudad todavía temblando de miedo y adrenalina. Descargué la mercancía en tiempo récord, incluso con las manos temblorosas, y fui directo a la gasolinera a conversar con otros traileros que solían hacer parada ahí durante la madrugada. Quería saber si alguien conocía la historia de esa hacienda, si alguien había presenciado algo parecido a lo que yo había visto esa madrugada. Fue entonces cuando conocí a Severino Becerra, un trailero veterano con más de 30 años en la carretera, conocido en toda la región como alguien que sabía todas las historias y leyendas de las carreteras del norte de México. Severino era un hombre de unos 60 años, cabellos completamente blancos, rostro quemado por el sol, pero ojos aún vivos y atentos. «Muchacho», dijo él después de escuchar mi historia, «¿pasaste por la hacienda Santa Elena? Dios mío, aquello está embrujado desde que yo era niño y acompañaba a mi padre en los viajes de camión». Severino me contó entonces la historia que explicaba todo lo que yo había presenciado esa madrugada. La hacienda Santa Elena había pertenecido en las décadas de 1930 y 1940 al coronel Antonio Márquez de la Sierra, uno de los hombres más ricos y poderosos de la región, dueño de miles de hectáreas de tierra, rebaños inmensos, influencia política que se extendía hasta la capital del estado. El coronel era conocido tanto por su riqueza como por la crueldad con que trataba a sus empleados y peones. El caserón de la hacienda era famoso en toda la región por las grandiosas fiestas que el coronel ofrecía regularmente. Eran celebraciones que duraban días enteros, con invitados venidos de otros estados, música importada de la capital, comida y bebida en abundancia. Pero esas fiestas también eran conocidas por la violencia y los excesos que sucedían durante las conmemoraciones. Fiestas, cualquier cosa podía pasar. Había mucho alcohol, mucho dinero y también mucha violencia. Invitados que desaparecían durante la noche, empleados que eran asesinados por cualquier motivo, mujeres que eran abusadas y luego silenciadas para siempre. La reputación siniestra de la hacienda Santa Elena creció durante años, pero nadie tenía el valor de enfrentar al coronel, que tenía protección de políticos influyentes y de pistoleros bien armados. Las fiestas continuaron sucediendo regularmente, siempre con los mismos excesos. Siempre con las mismas historias de violencia que eran silenciadas por el poder y el dinero. Hasta que en junio de 1943, durante una de estas fiestas regadas con alcohol y violencia, sucedió una tragedia que cambió para siempre la historia de la región. «Fue en una noche de San Juan», dijo Severino, encendiendo un cigarrillo y mirando al horizonte como si pudiera ver la escena desarrollándose a la distancia. La fiesta estaba en su apogeo, con más de 100 invitados, música en vivo, fuegos artificiales, todo lo que puedas imaginar. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, hubo un incendio devastador en el caserón. Las llamas comenzaron en el salón principal, donde la mayoría de los invitados estaba bailando y bebiendo, y se extendieron rápidamente por toda la estructura de madera de la construcción. En pocos minutos, el caserón entero estaba tomado por el fuego. Lo que debería haber sido un accidente trágico, se convirtió en una catástrofe sin precedentes. Las puertas principales quedaron bloqueadas por algún motivo que nunca fue aclarado. Algunos decían que eran muy pesadas, otros que se habían atascado con el calor. Otros aún susurraban que habían sido cerradas con llave desde afuera intencionalmente.
Más de 25 personas murieron quemadas vivas esa noche, incluyendo el propio coronel Antonio, su familia, invitados ilustres de otros estados, músicos que habían sido contratados para animar la fiesta. Los cuerpos fueron encontrados amontonados en las puertas y ventanas, en una escena de desesperación que conmocionó a toda la región. Pero lo más extraño, dijo Severino, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchándonos, es que mucha gente de la región dijo que el incendio no fue accidental. Dicen que fue venganza divina por los crímenes que el coronel cometió durante años, un castigo por los pecados que él y sus invitados practicaron durante esas fiestas. La propiedad fue completamente abandonada después de la tragedia. Los herederos del coronel vendieron todo rápidamente y se mudaron lejos de la región, queriendo olvidar la historia de la familia. El caserón fue parcialmente reconstruido años después, pero nunca más fue habitado. Se convirtió en una ruina que acechaba el paisaje local, un recordatorio constante de la tragedia que sucedió esa noche de San Juan. Y desde entonces, dijo Severino, muchos traileros, viajeros y habitantes de la región han reportado haber visto luces y oído música proveniente del caserón, siempre por la noche, siempre en las madrugadas, como si la fiesta de 1943 nunca hubiera terminado realmente. Severino me contó que conocía al menos una docena de traileros que habían pasado por experiencias similares a la mía. Algunos habían visto las luces, otros habían oído la música, algunos pocos habían visto a las personas en el porche. Pero también había historias más perturbadoras, de personas que habían aceptado la invitación silenciosa y se habían acercado a la propiedad. Nunca más fueron vistos en la región. Dicen que siempre están buscando nuevos invitados para reemplazar a los que se cansaron de bailar. Esa información me dejó aún más asustado. Pensé en la mujer de vestido azul que había bajado del porche en mi dirección, en la invitación silenciosa que me había hecho y en lo que podría haber sucedido si no hubiera corrido de regreso al camión a tiempo. «¿Tuviste mucha suerte?», dijo Severino, terminando el cigarrillo y tirando la colilla al suelo. La mayoría de las personas que se detienen a investigar esas luces nunca más logran resistir la tentación de aceptar la invitación. Es como si hubiera una fuerza sobrenatural que atrae a los vivos para unirse a los muertos en la fiesta eterna. En los meses siguientes, conversé con otros traileros veteranos de la región y escuché decenas de historias similares. Había un patrón claro. Personas conduciendo solas durante la madrugada, problemas mecánicos que las obligaban a detenerse a la altura de la hacienda Santa Elena, luces y música proveniente del caserón abandonado, figuras elegantes en el porche haciendo invitaciones silenciosas. Algunos habían sido astutos como yo, y habían huido a la primera oportunidad. Otros se habían quedado observando por más tiempo, fascinados por la escena imposible, y algunos pocos habían aceptado la invitación y se habían acercado a la propiedad, nunca más siendo vistos en la región. Tercer relato. La herencia de polvo y súplica. Relatado por Carlos Eduardo, 31 años, fotógrafo de Ciudad de México. Mi nombre es Carlos Eduardo, y la fotografía no es solo mi profesión, es mi obsesión, especialmente la fotografía de lugares abandonados. Hay una belleza melancólica en las ruinas, una poesía silente en la decadencia que siempre me ha atraído. Viajo por México en busca de estructuras olvidadas por el tiempo, intentando capturar las historias que sus paredes agrietadas y sus objetos empolvados tienen para contar. Mi trabajo ya me ha llevado a hospitales psiquiátricos desmantelados, a estaciones de tren fantasmas y a pueblos enteros engullidos por la vegetación. Creía que ya había visto todo, que era inmune al escalofrío que estos lugares pueden provocar. Estaba equivocado. En mayo de 2022, oí hablar de una propiedad peculiar en el desierto de Sonora, cerca de la frontera con Arizona. La historia era vaga, fragmentada, como la mayoría de las leyendas locales. Hablaba de una casa de hacienda que fue abandonada a toda prisa en los años 70, tras la muerte súbita de toda la familia que allí vivía. El patriarca, un hombre conocido como Coronel Aníbal, era un usurero temido, que construyó su fortuna sobre la desgracia ajena. Decían que guardaba el dinero y los contratos, muchas veces títulos de tierra tomados por deudas irrisorias, en una caja fuerte escondida en algún lugar de la casa. La leyenda contaba que la familia,
Aníbal, su esposa y sus 2 hijos adolescentes, murió de la noche a la mañana, de una enfermedad misteriosa que ningún médico de la época supo explicar. Los cuerpos fueron encontrados días después, ya en estado de descomposición, por un vecino que extrañó el silencio. Desde entonces, la casa quedó intacta. Nadie tuvo el valor de reclamar la propiedad, ni siquiera los parientes lejanos, temiendo la maldición que pendía sobre ella. Para un fotógrafo como yo, era el plato fuerte, una cápsula del tiempo, un escenario de tragedia congelado por 5 décadas. Me llevó 2 semanas planificar la expedición. Estudié mapas antiguos, conversé con historiadores locales por teléfono y preparé mi equipo. 2 cámaras, varias lentes, un dron para tomas aéreas y por supuesto linternas potentes y un kit de primeros auxilios. Partí de Ciudad de México, una mañana de sábado, conduciendo mi 4x4, sintiendo el paisaje húmedo del centro transformarse lentamente en la vegetación seca y espinosa del desierto. Después de casi 8 horas de viaje, dejé el asfalto y entré en una carretera de tierra roja, llena de baches y mal señalizada. El sol del atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y morado, y el calor comenzaba a disminuir. Encontré la entrada de la hacienda, o lo que quedaba de ella, 2 pilares de mampostería con el nombre Hacienda La Esperanza casi ilegible, y un portón de hierro retorcido y oxidado, caído en el suelo como un esqueleto de animal. La casa principal apareció al final de un camino flanqueado por cactus que parecían centinelas. Era exactamente como lo imaginaba. Quizás aún más impresionante. Una construcción de 2 pisos, con paredes de un blanco sucio y agrietado, ventanas de madera oscura, muchas de ellas sin cristales, como ojos vacíos. Un porche rodeaba la planta baja sostenido por columnas que se descarapelaban, revelando los ladrillos debajo. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los insectos y el susurro del viento en las ramas secas. Decidí montar mi campamento a una distancia segura, a unos 100 metros de la casa. La noche en el desierto llega rápido, y yo quería aprovechar la hora mágica del crepúsculo para las primeras fotos. Mientras la oscuridad descendía, la casa parecía cobrar vida propia. Las sombras se alargaban y bailaban, y cada ventana oscura parecía un portal hacia lo desconocido. Hice algunas fotos externas espectaculares, con la silueta de la casa contra el cielo estrellado del desierto, que es de una claridad indescriptible. Alrededor de las 9 de la noche, comí una comida fría, y me preparé para dormir en la tienda de campaña. La emoción por lo que encontraría dentro de la casa al día siguiente me mantenía alerta. Fue entonces cuando oí el primer sonido. Era un llanto bajo, amortiguado, de mujer. Me quedé inmóvil, agudizando los oídos. El sonido venía inequívocamente de la dirección de la casa. Mi primer pensamiento fue que tal vez no estaba solo. Podría ser algún indigente o otro explorador. Tomé mi linterna más potente y un cuchillo, por precaución, y caminé lentamente hacia la construcción. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamé, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. El llanto se detuvo instantáneamente. Esperé varios minutos. Nada. Solo el viento. Pensé que había imaginado cosas, el cansancio del viaje jugándome una mala pasada. Regresé a la tienda de campaña, pero al sueño había huido. Me quedé acostado, escuchando la noche, hasta que, horas después, oí de nuevo. Esta vez no era un llanto, era una súplica. «Por favor, ayúdame». La voz era femenina, débil, pero clara. Venía del piso de arriba de la casa. Me congelé. No era imaginación. Había alguien ahí dentro pidiendo ayuda. Mi instinto de autopreservación gritaba para que me subiera al coche y me fuera. Pero mi conciencia y mi curiosidad de fotógrafo eran más fuertes. ¿Y si alguien realmente estuviera en peligro? Con el corazón martillando en el pecho decidí entrar. La puerta principal estaba sin llave, pero atascada. Tuve que usar todo mi peso para abrirla, y crujió de una forma agonizante. El aire dentro de la casa era pesado, mohoso, con un olor a polvo, madera podrida, y algo más. Un olor sutilmente dulzón y desagradable que no pude identificar. El interior era un santuario de la decadencia. Muebles cubiertos por sábanas blancas, ahora grises de polvo. Telarañas del tamaño de manteles colgaban del techo. En el suelo una capa espesa de polvo y escombros registraba solo las huellas de pequeños animales. «Por favor, aquí arriba», sonó la voz de nuevo, más cerca. Subí la escalera de madera que gemía bajo mis pies a cada paso,
El piso de arriba tenía un largo conducto con varias puertas. La voz parecía venir de la última puerta a la derecha. La puerta estaba entreabierta. La empujé suave. Era un dormitorio principal. Una cama grande con un dosel rasgado, un tocador con el espejo manchado y un armario imponente. Y, sentada en el borde de la cama, de espaldas a mí, estaba una mujer. Llevaba un vestido largo, de un estilo que parecía ser de los años 70. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño. Sollozaba suavemente. «Señora, ¿está bien? ¿Cómo entro aquí?», pregunté, manteniendo una distancia segura. Ella se giró lentamente, y mi sangre se congeló en las venas. Su rostro era una máscara de polvo. No era una metáfora. La piel estaba completamente cubierta por una capa grisácea y gruesa de polvo, como si hubiera estado acostada allí durante 50 años. El polvo llenaba sus órbitas, su nariz, su boca, creando una cara sin rasgos, una escultura de polvo y desesperación. Y cuando habló, los labios de polvo se agrietaron y un pequeño soplo de polvo salió con sus palabras. «No me deja irme», susurró, y la voz parecía venir de muy lejos. «Ninguno de nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, oí un ruido que venía del pasillo, pasos pesados, arrastrados. Un hombre alto apareció en la puerta del dormitorio. Llevaba un traje antiguo, también cubierto por la misma capa gruesa de polvo. Su rostro era igualmente una pantalla en blanco de polvo. No dijo nada, solo se quedó parado, observándome. Su presencia era abrumadora, llena de una malevolencia antigua y silenciosa. De repente el suelo del dormitorio comenzó a temblar. Un crujido metálico y fuerte vino de dentro del armario. Las puertas del mueble se abrieron de golpe con violencia, y de allí no salieron ropas, sino una nube densa de polvo que se movió como si tuviera vida propia, formando dos pequeñas figuras en el aire, del tamaño de adolescentes. Flotaron por un instante, y luego se lanzaron hacia mí, sus formas de polvo girando y retorciéndose. Caí hacia atrás, tropezando con la cama, y sentí una ráfaga de aire frío y olor a tierra vieja y moho. Cuando me levanté, las figuras habían desaparecido, y la mujer y el hombre de polvo también. La habitación estaba vacía, el silencio absoluto, solo el eco de mi propio corazón latiendo salvajemente. Salí corriendo de la casa, sin mirar atrás, con la mente en blanco, solo el instinto de huir. No volví a la hacienda La Esperanza. No volví a tomar fotos de lugares abandonados por un largo tiempo. Esa experiencia me cambió. Me hizo darme cuenta de que hay cosas que no se pueden capturar con una lente, cosas que no se pueden explicar con la lógica. Hay lugares donde el pasado se niega a morir, donde las tragedias se repiten en un bucle eterno, y donde los muertos no descansan. Y hay historias que es mejor dejar enterradas en el polvo del tiempo, sin removerlas, sin intentar entenderlas. Porque a veces la curiosidad puede abrir puertas que nunca debieron haberse abierto, y revelar horrores que nunca debieron haberse visto. Y el polvo de esa casa, el polvo de esos rostros sin rasgos, el polvo de esa súplica, se quedó pegado a mi alma, un recordatorio constante de que el horror no siempre está en los fantasmas, sino en lo que queda de ellos, en la herencia de un pasado que se niega a desaparecer. Desde entonces, cuando veo una casa abandonada, ya no veo solo belleza melancólica, veo las sombras que se alargan, las ventanas vacías que parecen ojos, y me pregunto qué historias de polvo y súplica guardan en su interior. Y paso de largo. Porque algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunas súplicas es mejor no escuchar, y algunos horrores es mejor no fotografiar. Porque una vez que los ves, ellos también te ven a ti, y no te dejan ir, nunca. Desde aquella experiencia, siempre que paso por la región durante el día, y veo el caserón abandonado en medio de la propiedad invadida por la maleza, me acuerdo de la noche en que vi a esas figuras en el porche, de la música que resonaba en la madrugada silenciosa, de la mujer de vestido azul que bajó los escalones para hacerme una invitación que podría haber cambiado mi vida para siempre. Y me pregunto cuántas personas, a lo largo de los años, aceptaron esa invitación y ahora forman parte de la fiesta eterna que sucede en la hacienda Santa Elena. ¿Cuántos viajeros solitarios, traileros cansados, personas perdidas en la carretera se unieron a los invitados originales de esa tragedia de 1943, condenados a repetir para siempre una celebración que terminó en muerte y horror? Porque en el desierto, aprendí, el tiempo a veces funciona de forma diferente. El pasado puede invadir el presente sin avisar. Los muertos pueden continuar sus actividades como si nada hubiera cambiado. Y los vivos pueden ser atraídos para participar en eventos que deberían haber terminado décadas atrás.
La hacienda Santa Elena sigue allí, oficialmente abandonada, invadida por la maleza y por las sombras, un monumento silencioso a una fiesta que nunca terminó. Y yo sé, con una certeza que hiela el alma, que las invitaciones todavía se están haciendo. Todas las noches las figuras sin rostro aparecen en el porche, esperando al próximo viajero cansado, a la próxima alma curiosa que cometerá el error de detenerse. Ofrecen un baile, una celebración, una eternidad de horror de la cual no hay escapatoria. Y en el silencio del desierto, si escuchas con atención, todavía puedes escuchar la música distante, un eco fantasma de una noche de San Juan que se niega a morir. Desde aquella experiencia, cuando veo una casa abandonada, ya no veo solo belleza melancólica. Veo las sombras que se alargan, las ventanas vacías que parecen ojos, y me pregunto qué historias de polvo y súplica guardan en su interior. Y paso de largo, porque algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunas súplicas es mejor no escuchar, y algunos horrores es mejor no fotografiar, porque una vez que los ves, ellos también te ven a ti, y no te dejan ir, nunca. ¿Te gustan las historias que ponen la piel de gallina, las leyendas misteriosas y los relatos que hacen que pienses dos veces antes de apagar la luz? Entonces estás en el lugar correcto. En este canal, cada video es un viaje a lo desconocido, trayendo cuentos escalofriantes, curiosidades y misterios que no encontrarás en cualquier parte. Así que suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también ame una buena historia oscura. De esta manera, nos ayudas a crecer y te aseguras de no perderte el próximo relato.